Bueno, vamos a repasar lo que hemos aprendido hasta ahora, tanto en MRU como en MRV, y vamos a comparar los gráficos y las ecuaciones en ambos movimientos. Para recordar el concepto, ambos movimientos son rectilíneos. El MRU es con aceleración cero y el MRV con aceleración constante. Vale decir que en el gráfico aceleración versus tiempo, la aceleración en el MRU es cero, ¿no? Si lo graficáramos sería una línea constante de valor cero. Y en el MRV, un movimiento con aceleración positiva sería un gráfico con una línea horizontal positiva en el lado positivo, y un movimiento desacelerado o frenado o retardado sería una línea horizontal en el lado negativo de las aceleraciones, ¿no? Este sería el comportamiento de la aceleración en el tiempo. En el MRU, bueno, en realidad la aceleración no tiene ningún sentido geométrico. Sin embargo, se podría decir que el área debajo de la curva en un gráfico A versus T, debido a las unidades que tiene, sería la velocidad, ¿no? Si multiplicamos aceleración metros sobre segundo al cuadrado por tiempo segundos, nos queda una unidad de metro por segundo. O sea que si delta t multiplica a, se obtiene delta b. El área debajo de la curva es la variación de la velocidad del móvil entre el tiempo t1 y t2. Por otro lado, la velocidad es un gráfico de un grado más. En el MRU la velocidad es uniforme, o sea, lo que significa que es una recta horizontal en un valor de cierta velocidad que se mantiene constante a lo largo del tiempo. Y en el MRV esta velocidad es variable de forma lineal, ¿no? Y la ecuación es la ecuación de una recta. Velocidad en cualquier punto igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. En el MRU la velocidad es uniforme y puede ser positiva o puede ser negativa. Y en el MRV la recta que describe el comportamiento de la velocidad en el tiempo puede ser una recta con ordenada al origen y con pendiente positiva, como es el caso de esta ecuación, velocidad igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, o con pendiente negativa, velocidad inicial menos aceleración por tiempo. Puede ser una recta que parta del origen, como en este caso b sub 0 es 0, por lo tanto es más a por t, y en el caso de abajo es menos a por t. Y en el último caso la ordenada al origen es negativa, menos b sub 0 más a por t, y menos b sub 0 menos a por t. Noten que las tres rectas de arriba tienen pendiente positiva, por lo tanto la aceleración es positiva. Y las tres rectas de abajo tienen pendiente negativa y se utiliza con el signo menos para la aceleración, lo que significa que la pendiente es la aceleración, incluyendo su signo. La inclinación de una recta y el sentido a donde está inclinado, hacia arriba o hacia abajo, nos indica el grado y el signo de la aceleración, o sea, de la pendiente. En el MRU, el área debajo de la curva de una curva velocidad versus tiempo es el espacio recorrido. Si multiplicamos base por altura de este rectángulo, obtenemos velocidad por tiempo. Velocidad por tiempo es distancia, ¿no? O es el espacio recorrido. Lo mismo en el MRV, el área debajo de la curva, que en este caso es un trapecio, es igual el espacio recorrido. Solamente que en este caso es un trapecio, significa que el lado superior es una recta inclinada, ¿no? Como ya habíamos visto, donde repetimos la pendiente es la aceleración del movimiento y el gráfico de esta curva, de este gráfico, se puede también hallar en la ecuación de la posición. Si calculamos por áreas, el área de abajo va a ser tiempo por v sub 0x y el área de arriba va a ser un medio de la base tiempo por la altura, que es ax por t.
¿No ve? Entonces aquí está. El espacio recorrido es base por altura, el área del primer rectángulo más el área del triángulo, un medio de la altura, aporte por la base t. Entonces aporte cuadrado. La pendiente de la curva en un gráfico v versus t es la aceleración del móvil. Por lo tanto, en el MRU, si la velocidad es constante, la recta es horizontal, la pendiente es 0, tangente de 0, 0, ¿no? La aceleración es 0 metros por segundo al cuadrado. En el MRV, en cambio, la inclinación alfa existe. Por lo tanto, la tangente de alfa en metros por segundo cuadrado sería la aceleración. Si alfa está hacia abajo, sería una aceleración negativa, ¿no? De un ángulo negativo. La posición en el MRU cambia de forma uniforme. De la misma forma que los gráficos eran para la velocidad en el MRV, son para la posición o desplazamiento o espacio recorrido en el MRU. Estas dos curvas para posición pueden expresarse como posición final igual a posición inicial más velocidad por tiempo, el caso de la pendiente positiva, o menos velocidad por tiempo, el caso de la velocidad negativa. En el caso de que la recta parta del origen, b sub 0 se hace x sub 0 o s sub 0 en este caso se hace 0. Entonces la primera recta sería velocidad por tiempo simplemente y la recta de abajo sería menos velocidad por tiempo. ¿No? Más b por t para arriba menos b por t para abajo. En el tercer caso, la ordenada al origen s sub 0 es negativa. Por lo tanto, la primera recta sería menos s sub 0 más velocidad por tiempo. Y la recta de abajo sería menos s sub 0 menos velocidad por tiempo. Otra vez, el signo y el grado de la inclinación en este caso es la velocidad constante, ¿cierto? Esta recta tiene una pendiente constante, una velocidad constante positiva. La de abajo tiene una pendiente constante, una velocidad constante negativa. Y así, todas las de arriba tienen velocidad positiva, todas las de abajo tienen velocidad negativa. En el MRV, la posición cambia de una forma uniformemente variada, significa cambia en un comportamiento parabólico, ¿no? En este caso, la posición se da por la ecuación x sub 0 más menos, puede ser más menos, velocidad inicial por tiempo, que sería la pendiente en el punto inicial, en este caso es positiva, ¿no? Una pendiente positiva, más menos un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. En este caso, este, este factor con el tiempo al cuadrado nos indica la apertura de la parábola. Sabemos que es una parábola vertical, pero el más nos indica que es una parábola abierta hacia arriba, y si fuera menos sería una parábola abierta hacia abajo. Aquí claramente dice entonces el grado de, curvatura de la parábola, o sea, cuán rápidamente se cierra o cuán abierta está, depende de la aceleración, del término un medio de aceleración. Este es el término que multiplica al tiempo al cuadrado. Si la aceleración fuera cero, no existiría el tiempo al cuadrado, sería una recta, ¿no? Nos dice que la línea punteada sería la ecuación si la aceleración fuera cero y sería una recta, sería la recta x sub 0 más velocidad por tiempo. O lo que es lo mismo el primer caso del anterior, ¿no? El MRU, x sub 0 más velocidad por tiempo. Si no existiese aceleración sería una recta. En el MRV y en el MRU, la pendiente en un gráfico x versus t es la velocidad, lo que habíamos dicho anteriormente, ¿no? En el MRU es una pendiente constante, puesto que es una recta, ¿no? La pendiente es la inclinación de la recta, en este caso la tangente de alfa es cateto opuesto, distancia sobre cateto adyacente, tiempo. Distancia sobre tiempo, velocidad. En el MRV, en cambio, la pendiente varía, ¿no? En esta curva se puede ver que al inicio, en x sub 0, tiene una pendiente, una cierta pendiente, b sub 0x. Y a medida que va transcurriendo el tiempo, esa pendiente va variando. Cuando la partícula está en la posición x, en un tiempo t, la pendiente es mayor que b sub 0. La velocidad final es mayor que b sub 0. La pendiente es mayor que la inicial, ¿no? En este caso se dice que la aceleración es positiva porque es una parábola abierta hacia arriba. Una aceleración positiva.
En este caso, como habíamos visto en la diapositiva anterior, la ecuación de esta curva parabólica es x igual a x sub 0 más b sub 0 tiempo más un medio de aceleración tiempo al cuadrado. Y la velocidad varía a medida que pasa el tiempo, ¿no? De la forma velocidad inicial más aceleración por tiempo. A medida que pasa el tiempo, la velocidad aumenta, la pendiente aumenta. Bien, por último, la posición. Habíamos dicho que es una recta en el MRU. Y en el MRV es una parábola vertical de segundo grado, ¿cierto? Y habíamos dicho que para un x sub 0 inicial, digamos de 50, aquí está dibujado en Excel, puede haber varias opciones, ¿no? Puede haber dos opciones iniciales en la que la curva tenga una pendiente inicial positiva, que sería el caso en donde x sub 0 es positivo y b sub 0t es positivo también, ¿ya? Y en esos dos casos puede darse el caso de que la parábola esté abierta hacia arriba y esté abierta hacia abajo. Esos son los más menos para un medio de a por t cuadrado. Todo con más sería la primera curva, más x sub 0, más velocidad sub 0 por tiempo, pendiente inicial positiva, más un medio de aceleración tiempo cuadrado sería abierta hacia arriba. Y todo lo anterior menos un medio de a por t cuadrado sería esta parábola anaranjada, o bueno, color ladrillo que aquí se encuentra abierta hacia abajo. Esas serían las dos primeras curvas, las que salen hacia arriba. Las mismas curvas pudieran partir del mismo x sub 0 positivo, más x sub 0, pero con una pendiente inicial 0, ¿no? Con una pendiente inicial horizontal, o sea, nula. O sea que no existiría el término intermedio b sub 0 t, b sub 0 sería 0. La velocidad es la pendiente, no se olviden. Y si la pendiente inicial es 0, la velocidad inicial es 0. Por lo tanto, no habría el término b sub 0 t. Y, y de igual forma que la anterior, la parábola abierta hacia arriba sería más un medio a t cuadrado, la parábola abierta hacia abajo sería menos un medio a t cuadrado. Y por último, del mismo punto del más x sub 0 saldrían otras dos curvas con pendiente inicial negativa, ¿no? Estas dos que van hacia abajo, la verde y la gris. Entonces sería más x sub 0 menos b sub 0 t para empezar. Más x sub 0, de dónde parte, menos b sub 0 t, con qué pendiente parte. La verde sería abierta hacia arriba, más un medio de at cuadrado, y la gris sería abierta hacia abajo, menos un medio de at cuadrado. Entonces, para la posición inicial más x sub 0 hay 2, 4, 6 curvas posibles de la posición x, ¿no? Lo mismo hay para cuando x sub 0 es igual a 0. Ya no habría el primer término, x sub 0 sería 0, y habrían las mismas 6 curvas, 2 con pendiente inicial positiva, 2 con pendiente inicial 0, 2 con pendiente inicial negativa. De cada una de esas dos combinaciones, una abierta hacia arriba y otra abierta hacia abajo, ¿no? Una abierta hacia arriba y otra abierta hacia abajo. Y las mismas 6 combinaciones habría partiendo desde una posición x sub 0 negativa. En este caso desde menos 50, desde menos x sub 0. Lo mismo, las mismas 6 posibilidades. Por lo tanto, tendríamos 18 posibilidades de curvas con esta ecuación, ¿no? Finalmente, un resumen, un corolario de las ecuaciones en el MRU. La relación x versus tiempo sería x igual a x sub 0 más menos velocidad por tiempo. Esta es la ecuación general del MRU. En el MRV tenemos que la velocidad final es igual a más menos velocidad inicial más menos aceleración por tiempo. La misma relación recta, pero en un caso es la posición y en el otro caso es la velocidad. En el MRV la posición ya es una parábola. Es más menos x sub 0 más menos b sub 0 t más menos un medio de aceleración tiempo cuadrado. Y la aceleración, en el caso del MRV,
eh, podemos también relacionar con una tercera expresión. Velocidad final cuadrado es igual a velocidad inicial cuadrado más menos 2 aceleración espacio recorrido. Y estas tres ecuaciones serían las ecuaciones del MRV. La caída libre, ya que conocemos el MRV, es el caso particular de este movimiento en el que el movimiento se da en el eje Y, o sea, una trayectoria vertical rectilínea, y la aceleración es conocida como la gravedad, que es un vector vertical dirigido hacia abajo. En el gráfico se puede ver una bola de billar cayendo libremente, ¿no? O sea, cayendo en caída libre, tomando una fotografía cada cierto instante, intervalo constante de tiempo. Veremos cómo la primera separación en el primer delta t es mucho menor a la última separación, ¿no? En el último delta t. Eso nos indica que el comportamiento de la posición en el tiempo va variando de una forma parabólica, tal y como habíamos visto en el MRV. Este es el comportamiento de la posición en el tiempo. Se va abriendo, ¿no? Va acelerando hacia abajo. Con un valor de 9.81 metros por segundo al cuadrado o 32.18 pies por segundo al cuadrado a nivel del mar, que es un valor que vamos a tomar como estándar. Y en este caso las tres ecuaciones del MRV se volcarían al eje y en vez de la aceleración tendríamos la gravedad. Por ejemplo, velocidad final en Y igual a más menos velocidad inicial en Y más menos gravedad por tiempo. La primera ecuación. La segunda ecuación estamos hablando de coordenadas Y. Coordenada Y igual a más menos Y sub 0 más menos velocidad inicial en Y por tiempo más menos un medio de la gravedad tiempo al cuadrado. Y por último, la relación velocidad-aceleración, que sería velocidad final en Y al cuadrado igual a velocidad inicial en Y al cuadrado más menos 2 gravedad coordenada Y. Corrigiendo, sería 2GY, ¿no? Sobre la superficie de la Tierra, la gravedad varía ligeramente. En los polos, por ejemplo, sube a 9.83, puesto que la Tierra está un poquito achatada en los polos y hay más gravedad allí. En el Ecuador alcanza su menor valor, 9.79, que es más o menos el mismo valor que se alcanza a la altitud de la ciudad de La Paz. Y a la latitud de 45 grados norte y a nivel del mar, que se denomina una aceleración normal, que sería en el punto medio del polo y el ecuador, en el punto medio, esto es 45 grados norte, la gravedad a nivel del mar es 9.81 metros por segundo al cuadrado, que se utiliza como estándar para todos los ejercicios. Ya que la gravedad es el resultado de la atracción gravitacional de un cuerpo celeste, en este caso la Tierra, contra cada uno de los cuerpos que estamos sobre la superficie de la Tierra, que tenemos masa, por ejemplo, los seres humanos o cualquier objeto que tiene masa. Esta atracción gravitacional está en función a la masa de los cuerpos que se atraen, ¿no? Y se calcula mediante la ley de la gravitación universal, que no es parte de esta materia. Pero sí podemos darnos cuenta que en la Luna, por ejemplo, que tiene mucho menos masa que la Tierra, la gravedad debería ser mucho menor y en efecto, la gravedad alcanza los 1.6 metros por segundo al cuadrado. Y en el Sol, que tiene una masa mucho mayor que la Tierra, en el hipotético caso que el Sol fuera tratado como un planeta, o sea que tenga una superficie sobre la cual se pueda pisar, eso no es así, pero en el hipotético caso de que fuera así, la gravedad en función de su masa sería 270 metros por segundo al cuadrado en la superficie, o sea, un valor altísimo, ¿no? En el primer caso podemos saltar mucho más alto de lo que saltamos en la Tierra y en el segundo caso nos aplastaríamos con nuestro propio peso. La caída libre es un fenómeno que se cumple en ausencia de aire. Aristóteles o los griegos decían que los cuerpos pesados caían proporcionalmente más rápido que los ligeros. Y Galileo Galilei en el 1590 rebate esa teoría y dice que en ausencia de fricción todos los cuerpos, grandes o pequeños, pesados o ligeros, caen con la misma aceleración.
y vamos a ver un videito a continuación. Un video de un profesor de física en donde entra, les he pasado el video, está el link en la presentación. Este profesor entra a una instalación de la NASA, es una instalación para pruebas nucleares y esa instalación es como un cilindro, como un silo que tiene la capacidad de vaciar el aire en su interior. Van a proceder a sacar el aire de la cámara. Aquí dicen, están extrayendo el aire con una resistencia viscosa del aire. Los objetos caen libremente, ¿no? Tanto la pluma como la bola de boliche cae libremente y a la misma velocidad, con la misma aceleración. Entonces veamos las características de caída libre. Tomemos, por ejemplo, una bola de boliche que se lanza verticalmente hacia arriba con una cierta velocidad inicial. La velocidad de lanzamiento es la misma que la de llegada, o en general la velocidad de subida y la velocidad de bajada al mismo nivel de referencia tienen el mismo módulo pero de sentido contrario. O sea, si la lanzamos con 96 pies por segundo, hace toda su trayectoria y vuelve al mismo nivel de referencia con 96 pies por segundo. A un mismo nivel de referencia, la velocidad se reduce en este caso a 64 pies por segundo de subida y al mismo nivel tiene los mismos 64 pies por segundo pero de bajada, ¿no? El tiempo de subida y el tiempo de bajada al mismo nivel de referencia es el mismo, ¿no? Entonces, si lanzamos una bola, alcanza una altura máxima en un tiempo, por decir, de 3 segundos. Entonces, significa que tiene que bajar la misma trayectoria en los mismos 3 segundos. O sea que toda la trayectoria de esta bolita ha sido 6 segundos en total. En el primer segundo estaba en este punto con 64 pies por segundo. O sea que este tramito le ha tardado un segundo. El siguiente segundo ha subido hasta este nivel, a un punto con 32 pies por segundo. En el siguiente segundo se ha detenido momentáneamente, ¿no? En este punto máximo su velocidad final es cero. En el siguiente segundo se ha posicionado justo al mismo nivel del segundo 2 y tiene justo la misma velocidad pero de bajada. En el segundo 5 lo mismo, se ha posicionado justo en el punto del segundo 1 y tiene la misma velocidad pero de bajada. Y en el último segundo, en el segundo 6, tiene la misma velocidad que la velocidad de salida pero en sentido contrario, ¿no? Tiempo de subida 3 segundos, tiempo de bajada 3 segundos. Y el tiempo de vuelo es el tiempo de permanencia en el aire, o sea, al mismo nivel de referencia. Si el tiempo de subida es 3 segundos y el tiempo de bajada es 3 segundos, el tiempo de vuelo al mismo nivel de referencia es 6 segundos, ¿no? Desde que se ha lanzado del piso hasta que ha vuelto al piso. Partiendo de este nivel de referencia, de las velocidades 64, el tiempo de vuelo ya sería 4 segundos, ¿cierto? 1, 2, 3, 4 segundos. Y partiendo o poniendo el nivel de referencia en el nivel del segundo número 2 aquí arriba, el tiempo de vuelo ya sería 2 segundos, ¿no? Un segundo de subida, otro segundo de bajada. El tiempo de vuelo entonces es el tiempo en que permanece en el aire al mismo nivel de referencia. Entonces, por lo que ya habíamos visto, la altura de caída no debe ser tan alta, tal que el cuerpo experimente la resistencia viscosa del aire. Un paracaidista, por ejemplo, en descenso vertical, llega a una velocidad constante que se denomina una velocidad terminal, que más o menos anda por los 200 km por hora. Debido a la fuerza de fricción viscosa del aire, como ya habíamos visto en el video, el peso de este paracaidista y esta fuerza se equilibran y a 200 km por hora más o menos aproximadamente, dependiendo del traje, de la posición del cuerpo, del peso del paracaidista, eh, esa velocidad se mantiene constante, o sea, ya no cae en caída libre como tal, sino simplemente está cayendo con una velocidad terminal o velocidad límite.
Entonces, estas alturas de caída, para que sea una caída libre, no tienen que ser tan altas, tal que no se alcancen tan grandes velocidades, tal que la fricción viscosa del aire no se haga presente. Como les decía, ¿no? No alcanzar grandes velocidades. ¿Cómo no se alcanza grandes velocidades? No lanzándose desde muy alto, ¿no? Veamos el comportamiento de la coordenada Y en la caída libre. Veamos un gráfico posición versus tiempo y un gráfico velocidad versus tiempo para el caso de una partícula o de una pelota que se lanza de la cima de la terraza de un edificio. Entonces dice que la pelota en realidad se mueve hacia arriba inicialmente y después se mueve hacia abajo, ¿no? Entonces la trayectoria se ve representada como esta U. En realidad no es una U, sino que es una misma línea recta. Por facilidad y por interpretación gráfica lo ponemos así como si no fuera la misma línea. Entonces, la velocidad inicial es positiva hacia arriba, tiene valor de 15 metros por segundo en el tiempo inicial. Entonces, en el gráfico de velocidad, el valor inicial está en 15 en el tiempo igual a 0. Esta velocidad inicial 15 nos indica que en el gráfico Y versus T la pendiente tiene que ser positiva, la pendiente inicial, ¿no? Aquí está. En el tiempo 0 la pendiente inicial es positiva. Ahí, con esa pendiente inicial, parte la curva. La gravedad es una aceleración dirigida hacia abajo, es una aceleración negativa. Por lo tanto, en la gráfica Y versus T, esta parábola va a ser vertical abierta hacia abajo por el signo negativo de la aceleración de la velocidad, de la aceleración de la gravedad, perdón. Bien, en un siguiente instante, digamos de un segundo, va a existir una cierta velocidad todavía positiva. Aquí está, ¿no? En un segundo va a existir un cierto valor de velocidad. En este caso parece que es 5, pero claramente es menor a 15, ¿no? O sea que la velocidad va decreciendo. Noten que la pendiente de esta recta es negativa debido a que la gravedad es negativa. La pendiente en un gráfico V versus T es la aceleración, en este caso es la gravedad. Entonces, en un tiempo t igual a 1, la velocidad sigue siendo positiva, pero es menor. O sea que la pendiente sigue siendo positiva, pero es menor, ¿no? Y en un tiempo exacto de 1.5, me parece, 1.5 segundos, la velocidad pasa por el origen. O sea, se hace cero. La pendiente en 1.5 se hace cero para un gráfico Y versus T. Y a partir de ese punto comienza a crecer en el valor negativo. O sea, comienza a acelerar hacia abajo. Entonces, a partir de este punto máximo donde la velocidad es cero, comienza a acelerar, ¿no? Comienza a acelerar y en el segundo número 2 tenemos que pasa por el mismo punto del segundo número 1, aquí está, con la misma velocidad pero de sentido contrario, aquí está, menos 5, ¿cierto? Es decir, en el segundo 2 tenía velocidad de 5, en el siguiente segundo, en el segundo 2 tiene velocidad de menos 5. Esto porque el punto de máxima altura o de velocidad cero ha sido en el segundo 1.5. O aquí dice 1.53. Bueno, entonces a partir de ese punto máximo comienza a acelerar. Aquí se ve que en el segundo 3.06, que sería el doble de 1.53, veamos que el tiempo 1.53 es el tiempo de subida, ¿no? Por lo tanto, 2 veces 1.53 sería 3.06 aquí, ¿no? 3.06 sería el tiempo de vuelo de la partícula al mismo nivel de referencia. O sea, acá, ¿no? Cuando la pelotita vuelve a pasar por este punto, el tiempo es 3.06 segundos. Justamente el doble del tiempo de subida hasta el punto máximo. Y a partir de ahí es una caída libre con una velocidad inicial negativa y que va variando su posición hacia abajo ya, ¿no? En la coordenada, en la parte negativa de las coordenadas y a partir de que vuelve al mismo punto de partida. Bien, entonces esta es la forma de analizar el comportamiento de la posición en el tiempo y el comportamiento de la velocidad en el tiempo para una caída libre.
Noten que la velocidad siempre va a tener inclinación conocida, siempre va a ser dirigida hacia abajo porque estamos siempre afectados por la aceleración de la gravedad. Es una constante esta gravedad, ¿no? O sea, no es un valor conocido. Por lo tanto, la tangente de esta recta siempre es conocida y siempre es hacia abajo. Por lo tanto, las parábolas que vamos a tener de comportamiento en caída libre son pues parábolas hacia abajo, ¿no? O sea, son abiertas hacia abajo. Vamos a evaluar la comprensión. Inciso A. ¿De qué se trata este movimiento? Si el gráfico B versus T es una recta horizontal, entonces vemos que es una velocidad constante, por lo tanto MRU, ¿no? Acá, si tenemos un gráfico A versus T donde la aceleración es variable, ese movimiento no lo conocemos. No hemos visto velocidad, no hemos visto movimiento con aceleración variable. Por lo tanto, para nuestro conocimiento no sabemos a qué movimiento se refiere. El inciso C, en este caso nos dice que la ecuación de la posición en el tiempo es una parábola de segundo grado. Habíamos dicho que la parábola de segundo grado en el gráfico posición-tiempo es correspondiente al MRUB. Inciso D. Si la velocidad varía de forma lineal en el tiempo, se trata de un caso con variación a una tasa constante de velocidad, o sea, con una inclinación constante. La inclinación es la aceleración, por lo tanto, si la inclinación es constante, la aceleración constante, esta variación de velocidad es uniforme. Por lo tanto, es el MRV, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y si por el contrario la variación de la velocidad en el tiempo no fuera uniforme, sino fuera una parábola de segundo grado, otra vez entramos a un concepto que no hemos visto, ¿no? No hemos visto una variación parabólica de la velocidad, que en realidad correspondería a la aceleración, a la variación lineal de la aceleración del inciso B. Pero es un tipo de movimiento que no lo hemos visto. Por lo tanto, no se define.